¿Y por qué no sabemos? Porque el diagnóstico, por lo menos en la endometriosis, Carolan, que hoy hay Se tres punto tarda. cinco millones de mujeres, se tarda entre 7 y 9 años en promedio. La Corte Constitucional ya le ha ordenado al Congreso de la República legislar y regular en este sentido al trabajo web de las webcamers, por ejemplo, y porque una persona cualquiera, sobre todo los hombres, porque eso es muy común, y si se incapacitan hasta por un guayabo, eso está hasta medido. Voy a cerrar con el de menstruación, que es un poquito más profundo, y sigo con el de paternidad. La licencia de Fueron dos paternidad. temas que tocó completamente acá y ella dice que las menstruaciones simplemente se dejaron como las autorizaciones para asistir a citas y tener licencias si hay diagnóstico. Si no hay Ujú, diagnóstico, no. Y para ujú. lo de las licencias de paternidad, ella dice que esas las pagaría el sistema de salud y que el sistema de salud no podría pagar esas licencias y que por eso lo quitaron, resumidamente. Sí, pues mira, las licencias de paternidad, ella decía que era un cheque chimbo, que nosotros si no teníamos una garantía de que se pueden pagar, pues Ujú. entonces, ¿para qué? Y yo creo que es. No, de un segundo. Sí, listo. Hay un poquito de tiempo. Sí. Entonces, ¿qué pasa? La licencia de paternidad, igual que la licencia de maternidad, son derechos adquiridos por los trabajadores y las trabajadoras. Hay un mito por ahí, eso quisiera que quedara muy claro, aprovechar estos espacios para eso, de que el empleador es quien las paga. No las paga el empleador, las paga el trabajador y la trabajadora que ha venido cotizando al sistema de salud Sí, y que con esa posibilidad se va a cuidar de su hijo o hija, que no son vacaciones, ¿no? Cuidar de un hijo o una hija nacida es un trabajo impresionante. Y luego la persona mientras está en su licencia sigue cotizando, tampoco es que se va y no sigue cotizando, ¿cierto? ujú, Y eso también el Departamento Nacional de Planeación ha hecho unas estimaciones muy importantes y unos estudios muy interesantes sobre también las licencias que generan, ¿sí? Cuando una persona se va de licencia, según la Ley 50 de 1990, hay unas excepciones para esas licencias. Cuando tienes un hijo, pues licencia de paternidad, licencia de ujú. maternidad, cuando hay una incapacidad médica, entonces te pueden reemplazar por alguien temporalmente, ¿sí? Sí. Ahí quienes se verían beneficiados, las empresas de servicios temporales, que son quienes proveen Mm, personal para para ese que momento. temporalmente estén ahí. Entonces, si tú te vas las 18 semanas como mujer y pides tu licencia de maternidad, va una persona y te reemplaza. Ujú. Entonces, ahí hay unos estudios del Departamento Nacional de Planeación donde se determina que ese empleo temporal, mientras la otra persona está cuidando de su hijo o de su hija Activa un nacida, poco. activa la economía a través del empleo, así sea temporal, es un empleo con plenas garantías, que le Ujú, está permitiendo movilizar la economía. ¿Cierto? Entonces, eso es algo que poco se habla en este tipo de iniciativas, poco. Y ujú. luego está el tema tosudo y profundo de la conversación que tiene que ver con el reconocimiento, la redistribución y la reducción de las labores del cuidado. El reconocimiento implica que las licencias deberían ser igualitarias para nuestro sector político y en lo que nosotros creemos, en lo que creemos nosotras. Desde los feminismos también, buena parte de los feminismos consideran que esto debería ser así en materia de Ujú. reconocimiento y de no estigmatización, porque si las licencias fueran iguales, pues a cuenta de que vamos a estigmatizar al uno o al otro, Ujú. ¿cierto? Pero Sí, la realidad es que acá también tiene que haber un cambio cultural. Las maternidades no pueden seguir siendo un tema individualista. El sistema nos quiere individualizados, sí. ¿cierto? El modelo neoliberal es individualizante, por eso no les gusta el sindicalismo, por eso no les gusta Mm. que la gente se colectivice y, bueno, se organice. Pero al mismo tiempo, eso ha afectado profundamente a las maternidades. Por eso las mujeres cada vez menos quieren tener hijos. O sea, que no se nos olvide, porque nos sentimos solas en una sociedad que no nos brinda garantías ni condiciones sociales, ni materiales, ni económicas para poder Mm. ejercer las maternidades. Y deberíamos empezar a transitar también entre un cambio cultural de entender que las mujeres no solamente parimos y las personas que tienen la capacidad de gestar, no solamente parimos un hijo, una hija y ya, y eso se queda ahí en el ámbito personal y familiar. No, nosotros parimos la fuerza laboral, Sí. nosotros parimos ¿cierto? Y al Claro, pues es parir la toda una fuerza laboral hay una, visión transformadora, una claro, y transformación globalista, cultural y claro, es, cultural, y es que es como lo importante. deseable. Pero el argumento de que no hay plata para pagar esas licencias, ¿cómo se rebate?
Yo creo que para eso esto justamente es que estamos a vísperas o más bien a puertas o estamos durante todo este tiempo también, pues a puertas, no sé, de pronto de que la tumben, pero estamos en 2 años hablando de una reforma a la salud que hay que hacer. El sistema no da más, pero es porque está mal concebido, está mal planteado justamente en esas lógicas de la precarización, en esas lógicas de la venta de servicios y no de la garantía de derechos y de acceso a los servicios de salud, sino a la oferta y a la demanda, a vender cada vez más servicios y en esa idea de vender todo lo que sea porque sí, que es lo que tienen que hacer los Mm. hospitales, las clínicas, las no sé qué, hay una cantidad de perversiones, la integración vertical, el giro cuando no es directo, que eso es lo que estamos planteando a través de Que la reforma. ahí nos pasamos a otra reforma, nos fuimos a Sí, sí, otra sí. reforma, digamos. Pero sí, pero entonces sí, no me voy a ir tan profundo allá, pero sí es como hay una necesidad que lo sabe todo el mundo de hacer una reforma. Y Angélica Lozano, aunque diga, ay, no, a mí sí me gustó mucho que presentaran la pensional, me gustó mucho que presentaran la laboral es una de las que ella, no sé la pensional, no le tengo tanto rastro a esa parte de lo que dijo, pero la laboral es de las que más ha dicho que no. Angélica Lozano tiene una habilidad para decir y acomodarse Mm. al momento que es a mí me parece apabullante, pero además me parece vergonzante y me parece muy peligroso, ¿no? Que acá tenga esa habilidad de moverse de un lado al otro y decir que ahora sí le gusta cuando no. Y ella y su sector político claudista del Verde se han mira, una cosa es el centro democrático, nosotros sabemos a qué juega el centro democrático, pero estas mujeres se han aliado, y son Mm. la mayoría mujeres de ese sector, Sí. se han aliado con el uribismo para poder ponerle palos en las ruedas a todas las reformas sociales importantes y estructurales para este país y que pueden de verdad ponernos y darnos un salto hacia adelante. Entonces, es muy lamentable que esto pase. Entonces, sí, no hay plata, pero tampoco queremos reforma a la salud, supuestamente. Supuestamente no hay Pero plata, cuando ahí eso lo, digamos lo que garantiza. quedamos como en una culebra que se muerde la cola, ¿no? Porque pues Mm, eso no se resolvería, digamos, inmediatamente y ese mm. argumento pues queda como bien parado. Tengo un super chat que también por la línea de género, entonces puedo hacer este y podemos cerrar con la demostración Con la porque, menstruación. Sí, porque sí, ya sí. estamos sobre el tiempo. Dice Mauricio Rivera, de nuevo Mauricio, muchas No sé gracias. nada. Dice, ¿cómo puede la reforma laboral generar oportunidades dignas y seguras para mujeres como alternativas reales al modelaje webcam, que aunque Ah, percibido como digno, enfrenta explotación y precariedad? estoy completamente de acuerdo. Ya estamos en mesas desde mi equipo de trabajo. La Corte Constitucional ya le ha ordenado al Congreso de la República legislar y regular en este sentido al trabajo web de las webcamers, por ejemplo. Pero aquí hay mucho. Acá hay mucho doble moralismo y mucho conservadurismo y mucho por debajo de. Cuando se habla de trabajos sexuales pagos, cuando se habla de este tipo de actividades como webcamers, entre otros, hay mucha doble moral, incluso de quienes los consumen y ay, después hacen que no, y cómo vamos a regular eso, nos quita votos en un país tan conservador y ta, ta, ta. Pero aquí lo que está en juego justamente son las mujeres, las personas trabajadoras, la mayoría son mujeres las que hacen webcam y esta actividad y pues hay que protegerlas. Yo también creo que hay un vacío, nos hemos estado sentando con el Ministerio de la Igualdad, con la de actividades sexuales pagas, Ujú. que en este caso es con con Amaranta Hank, nos hemos sentado con Amaranta, con Mi Trabajo y bueno, estamos caminando en esa vía. No va a ser tan fácil, es que este país sigue siendo muy mojigato, les digo yo, cuando Claro, lo que hablamos de pasa es estas que cosas es tenaz. Mauricio habla de generar oportunidades dignas y seguras como alternativas al trabajo webcam. Ah, Y una, claro, alternativas. y una cosa súper Primero valiosa es tiene lo que que tú ser mencionas, que sí Primero tiene esté que estar regulado el regulado, webcam, claro, que esté regulado el primero trabajo tiene que webcam, existir, pero porque hoy no incentivar, existe. incentivar alternativas tiene que ver con dignificar todas las otras condiciones. Exactamente. Y muchas veces cuando nos dicen, pero ustedes están promoviendo que la gente haga, por ejemplo, actividades sexuales pagas que van en la misma línea de las webcamers, aunque es otra la vía, ¿cierto? Ujú. Pero es más o menos la misma vía. Es como ustedes están promoviendo eso, porque no promueven otras cosas? No, pero es que los que lo hacen como una alternativa para recibir un ingreso tienen que ser protegidos, porque si no le damos cabida a la explotación. Y en ese orden de Mm. ideas que tenemos que hacer, protegerlos, sí, asegurarlos y luego, obviamente, que el Estado tiene que promover y nosotros tenemos que crear esa posibilidad también, política pública de incentivo en otros sectores, de oportunidades. Y no solamente pasa por el trabajo,
pasa por condiciones sociales, por ejemplo, y económicas y materiales, como lo decía hace un momento, el agua potable. Condicionantes sociales de la salud es exactamente lo mismo para todos. Si no hay agua potable, si no Mm. hay acceso a salud, si no hay, sí, si no hay una cantidad de cosas, pues Ahí hay estamos que hablando hacer más de todo. como, de exacto, como del Ujú, entramado. Esa es ujú. una pregunta que habla más de un entramado de condiciones. Pero Cerremos. te puedo dar un ejemplo para que se entienda un poquito lo de por qué no podemos presentar alternativas a algo que no existe ante la ley. Es, por ejemplo, el tema de las plataformas Por ejemplo, de como Uber, como no sé qué, de transporte. Nosotros no podemos entrar porque sí estamos hablando de las aplicaciones y los domiciliarios de plataformas, porque eso sí ya está, ya existe. Pero si la no, no se Uber, puede. esas de transporte, hasta que no se legalice y no se regule como una actividad de transporte, no podemos hablar de las relaciones laborales. ¿Tú cómo entras a regular relaciones laborales de un sector que no No existe existe. en Ujú. la, ajá, Ok, de acuerdo. en la Suficientemente. norma? Hablemos de periodos menstruales incapacitantes. Uf. Pero Bueno, bueno, mira. Angélica Lozano dice que nosotros estamos diciendo mentiras, que eso sí existe, que no sé qué. Desde un primer momento, desde este equipo de trabajo, como coordinadores de la reforma laboral, pero además como autora principal de un proyecto de ley sobre licencia menstrual, queríamos que la licencia menstrual estuviera incluida en la reforma y nos la jugamos con toda, con los ponentes y demás. ¿Qué logramos al final sacar de la Cámara? No fue un de licencia, es decir, un día de descanso pago. No, eso no existe en la reforma laboral. Eso sigue siendo parte del proyecto de ley que va para segundo debate y que logramos llegar a unos acuerdos súper lindos. Ojalá lo siguieran para el sector privado y sector público. Es nuestro, es mío y de Pedro Suárez Vaca del Pacto Histórico. Y logramos incluirle no solamente el día de descanso para las personas con periodos incapacitantes sin diagnóstico, sino que también logramos, y ya vamos a ese tema por la reforma, sino que logramos también teletrabajo, es decir, claro. continuidad laboral desde la casa para cuidarse en la seguridad de su hogar, en la tranquilidad y en la higiene adecuada, porque muchas veces en los lugares de trabajo no hay las garantías, ¿cierto? Entonces eso lo dejamos y eso va por vía un proyecto. ¿Qué logramos en la Cámara de Representantes? Que fuera para citas médicas programadas y de Ujú. urgencias, ¿cierto? Que ya para nosotros era importante además que se mencionara y se nombrara taxativamente, que era para personas y mujeres, mujeres y personas menstruantes con periodos incapacitantes debido a enfermedades ginecológicas como la endometriosis, entre otras. ¿Sí? Entre otras, se dejó Sí, abierto ahí. exacto. ¿Cuál es la diferencia con el primer debate del Senado y lo que ellos hacen y por qué nosotros pegamos el grito y otra vez ajustaron, pero para mal, porque esta sí la limitaron peor? Entonces, ¿qué pasó? Ellos le pusieron que sí, citas, pero solo para endometriosis y con diagnóstico. Entonces, ¿qué Ujú, pasa? Aquí hay dos cosas. La primera es que ya existe una ley de endometriosis, no era necesario dejarlo ahí. ujú. Ya existe la ley de endometriosis. Eso ya La está ley de endometriosis descontado. ya da eso. Ujú, ujú. Entonces, ¿qué están haciendo? Como un saludo a la bandera. Entonces, lo Ujú, limitan solo a la endometriosis cuando hay muchas otras enfermedades que pueden generar una menstruación dolorosa, que cuando es dolorosa no es normal, y cuando no es normal y puede ser tan dolorosa que puede ser incapacitante y te ujú, puede bajar la productividad. Entonces, en ese orden de ideas, hay otras enfermedades como los miomas uterinos, como ujú. la endomiosis, bueno, son varias. Sí, se llaman Ovarios de distintas poliquísticos. maneras. Ovarios poliquísticos, adenomiosis, en fin. No endomiosis, sino adenomiosis, ovarios poliquísticos, miomas uterinos y quién sabe otro montón que ni siquiera sabemos, Ujú. ¿cierto? ¿Y por qué no sabemos? Porque el diagnóstico, por lo menos en la endometriosis, Carolan, que hoy hay Se tres punto tarda. cinco millones de mujeres, se tarda entre 7 y 9 años en promedio. Es decir, hay mujeres que tienen dolores incapacitantes sin diagnóstico más de 10 años. Y eso puede afectar las relaciones no solamente laborales, sino también las relaciones familiares, personales, todas, porque es una persona que no tiene un diagnóstico en lo que sea, es una persona que está afectada Sí. psicológicamente, mentalmente, en fin. Entonces, y que no entiende por qué no encaja y que entonces la montan en el trabajo si no, pues, no está al 100% y no puede decirlo o tiene miedo porque de pronto la van a echar porque como así que cada mes y la gente no entiende eso, en fin.
porque culturalmente hay un tabú. Por eso es que también traer esta conversación desde hace 2 años que empezamos con nuestro proyecto y que lo metimos en la reforma laboral ha sido un avance importantísimo en esta materia, en la discusión pública. Tú no te imaginas cómo ha cambiado y de eso también nos sentimos muy orgullosos, sobre todo porque la Sí, hemos porque está llevado sobre la ya. mesa, existe, Sí, y no solamente existe. eso, ya la llevamos a 15 entidades, incluido el Ministerio de Educación. Yo participé en la mesa de negociación colectiva y ya quedó en el convenio, es decir, es algo que ya no les pueden quitar. Y lo tenemos en 15 entidades, Ministerio de Minas, en la Ujú. Supernotariado, en la Supersolidaria, en la Unidad de Restitución de Tierras. Y eso lo hicimos sentándonos uno a uno con los líderes de las carteras y de las instituciones para que hicieran resoluciones. Eso es un avance muy importante. En muchas es el día de descanso con teletrabajo, en un par es con diagnóstico, en otros logramos algo muy importante y muy amplio, pero lo que queremos es atarlo a través de la reforma laboral y del proyecto que ya tenemos en segundo debate, vuelvo, lo repito, sin diagnóstico, porque si usted sí le pone un diagnóstico, le está poniendo un coto y le está poniendo la imposibilidad discriminatoria a las personas y mujeres menstruantes que no tienen la posibilidad de tener un Mm. diagnóstico por muchas razones. Muchas veces ni siquiera te dejan ir al médico. Y ahora voy al otro límite que le pusieron, no solamente endometriosis, sino que ahora para el cuarto debate le pusieron un límite importantísimo y es que solamente para ir a especialistas. Y yo se lo expliqué a Sami, al representante Sami, que creo que es del partido, ¿de qué partido es Sami? No me acuerdo, de la U, bueno, no sé, el conservador creo, uno de los ponentes, yo se lo expliqué, ay, no, pero si lo dejamos especialistas, y le dije, y a Carlos Abraham también se lo expliqué, le dije, explica, dame un momento, la gente no puede ir prácticamente a un especialista para que te den una cita, eso es una cosa Claro, terrible. Ahora no vas a poder ir a un médico general a que te atienda cuando tienes una menstruación claro. incapacitante, dolorosísima, no, lo limitan a A los especialistas, especialistas nada más, o sea diagnóstico que con especialistas nada la más. consulta Entonces, general no, sí, la consulta general no, lo lo restringe restringe mucho. demasiado. Pero el argumento que yo creo que es válido y que pues es problemático, pero creo que es válido, La de el estigmatización. sexismo, exacto, de esa No, no, estigmatización que mira, se podría generar, ¿qué? ¿Uno qué puede decir mm, ante eso? no, mira, nosotros tenemos una claridad y esto ya también está medido. Países como por ejemplo en Japón ya se hace desde 1947, ¿sí? Ellos tienen la licencia menstrual, pero además en Colombia, tanto en el sector privado como en el sector público, desde hace varios años se está ejecutando la licencia menstrual, ¿sí? Ujú, Y en esos datos que tenemos completamente medidos, tanto del sector público como privado, porque no digan que es que solo es en el público y que seguramente es una mañana las cifras, qué sé yo, no. Y esto también incluye no solamente a empresas nacionales, sino empresas transnacionales, como Nike, por ejemplo. ujú, El porcentaje está entre 2 y 3% de las mujeres que toman la licencia, que la toman. Muy ujú, pocas lo hacen. Te voy a decir varias razones. Muy mm, pocas porque muchas mujeres trabajadoras somos madre cabeza de hogar. ujú. Somos y no vamos a estar poniendo en riesgo nuestro trabajo y la sostenibilidad para nuestros hijos y nuestras hijas y nuestras familias. Y lo segundo también muy importante es que las mujeres en general hemos venido ganando muchos espacios porque todos los espacios de trabajo han sido hechos por los hombres y para los hombres y a nosotras nos ha tocado darnos codazo limpio. Y Ujú. no literal, ¿no? Bueno, aunque pero sí, y nos toca estar demostrando todo el tiempo nuestras capacidades, nuestras habilidades. Todavía hay una brecha salarial enorme entre los Mm. trabajos que hacen hombres y mujeres en todo el mundo. Entonces, hay que estar demostrando, las mujeres no vamos a dar espacios porque, ay, no, que un dolorcito que no podemos, o nos O vamos a sea, la inventar que que lo tenemos va un a dolor para pedir no es ir. porque realmente necesita Totalmente, tomarlo, no va a ser totalmente. caprichoso, pero digamos que eso lo Además, podemos eso entender crea una explicado así, cultura. pero para el empleador sí va a ser convincente planteárselo así, para que el Pues empleador no... yo creo que, mira, una de las cosas que más adolece el empleador hoy en día es el cambio y la rotación de personal, Ujú, muchísima rotación de personal. Y eso justamente tiene que ver por la precariedad de las condiciones de en mucho caso y porque la misma cultura, pues a mucha gente llega también, también hay que decirlo, también hay una cultura también del trabajador que puede ser así como vicioso o tramposo, a ver, no es una cultura generalizada, pero hay algunos. ujú. Y en una cultura justamente de la precariedad, hay personas que justamente se ganan, le pones a 2 pesos a una persona que sí que debería estar ganándose 5 y que no le alcanza.
está ahí todo servido para que las cosas no sean, no fluyan. Por eso es que este tipo de cosas creo que sí generan una cultura de la confianza, del entendimiento. Está Ujú. medido también que generan estabilidad laboral, que una persona que puede hablar fluidamente con sus trabajos y no, yo estoy bien. No, pero estás rindiendo y entonces el día que no estás pudiendo, pero te toca sentarte porque es que si no me ven derechita y no sé cómo y no le puedo decir que, oiga, prefiero irme a descansar este día en vez de, y al otro día llego con Sí, todas las ganas y la productividad, eso genera un ambiente también de tiene que ver con confianza y de darle lealtad. todo un Todo un lugar a la lugar. conversación, Por eso es que pero nosotras en mm, en lo que estamos haciendo de gestión sobre esto, le metemos mucho, Carolina, no es solamente, ay, no, si tienes el permiso o no puedes trabajar desde la casa, le metemos cultura organizacional donde se empieza a promover la cultura de hablar de menstruación, ujú, hacer pedagogía, naturalizar y normalizar que eso existe y porque una persona cualquiera, sobre todo los hombres, porque eso es muy común, y si se incapacitan hasta por un guayabo, eso está hasta medido, ¿sí? Entonces llegan y dicen, no, qué dolor tan terrible, me quedé hasta no sé cuánto, me eché unos tragos, tal, y es normal decir que tienes guayabo, porque no es normal decir que tienes un dolor que te está partiendo y que no puedes ni siquiera sentarte bien. sí, Entonces hay que empezar a naturalizar, normalizar y dar condiciones. Los espacios de trabajo tienen que adaptarse a los procesos biológicos de las personas y no al revés, ujú, ¿sí? Por eso es que también la Corte Constitucional acaba justamente de eh, fallar, ¿sí? De sentenciar que la lactancia en los lugares de trabajo debe ser, ¿sí? Debe ser promovida y que las empresas, que se debe crear política pública de incentivos para las empresas que creen espacios para que las mujeres lacten en condiciones salubres, decentes y con espacios adecuados. Por ejemplo, ahorita mm, estamos promoviendo un proyecto del cual yo soy ponente, va para segundo debate para teletrabajo para mujeres y personas lactantes. ¿Cómo así que si claro, puedes tener la continuidad, no puedes lactar en ese momento tan importante? Yo, por ejemplo, acá, en esas condiciones pésimas en medio de la reforma laboral, yo estaba lactando. Y si te digo, después de la reforma laboral, un mes nosotros en plenaria, de aquí, allá, allá, dejé de lactar. No hay condiciones, ¿sí? para poder Dejé de lactar hacerlo. porque mi cuerpo, pues ya, y mi hija, pues ya no lo recibía tampoco. Ujú. Esa es la realidad de las personas y de las mujeres trabajadoras y Pero nosotras bajo ninguna circunstancia podemos decirle, pues entonces no sean madres, entonces pues de malas, esto fue lo que, entonces no vaya a trabajar y quédese en la casa. Esa no puede ser la respuesta de una sociedad responsable, donde las mujeres además aportamos tanto al Producto Interno Bruto, no solamente en materia de cuidado, sino lo que ya estamos haciendo, produciendo en todos los sectores de la economía y no puede ser la respuesta, digamos, a una sociedad que quiere que paramos, eso siempre me ha sonado raro, que nosotras tengamos hijos, que sí, que tengamos hijos, que maternemos, pero que no nos brinda las condiciones para hacerlo. Esa sí, no puede ser la respuesta. claro, digamos que todo esto que acaba de exponer es un cambio trascendental. Yo diría que aspira a ir mucho más grande de las otras cosas que son como Pero si no son laboral. las instituciones, no vamos a No, esperar a claro, que yo la sé, lo que pasa gente, es que hay como cambios que, que tienen que ir de afuera hacia adentro y otros que tienen que ir de adentro sí, hacia afuera de las instituciones. las otras son como los viejos conocidos de lo laboral, digamos. Esta Ujú. es una nueva conocida y creo que tiene un proceso más profundo de transformación.